De nuevo, mediante este video, les daré a conocer más curiosidades acerca de The Legend of Zelda Ocarina of Time y Majora's Mask. Al igual que mis anteriores videos, clasificaré las curiosidades para un mejor entendimiento. Espero lo disfruten. Empezaré hablando de Ocarina of Time para luego pasar a Majora's Mask. Ahora sí, sin más preámbulo, comencemos. Ocarina of Time. Referencias. En el patio del castillo, donde nos encontramos por primera vez con la princesa Zelda, podemos apreciar al fondo de una ventana unos cuadros donde se encuentran graficados algunos personajes de la saga de Super Mario. Los personajes que podemos ver son Yoshi, la princesa Peach, Mario, Bros. Y Luigi. El tema musical de introducción de Ocarina of Time está basado en el sonido que producía la flauta mágica en el primer juego de la serie, The Legend of Zelda. Por medio del uso de un Game Shark, es posible luchar contra un Mini Arwing. Se trata de una nave caza aeroespacial que aparece en la serie de videojuegos, Star Fox. Nuestro protagonista, Link, es visto en una propaganda de una bebida gaseosa, Mirinda. En ella, podemos apreciar a Link andando por Villa Kakariko hasta que se ve sorprendido por un cofre que contiene varias de estas bebidas que luego comienza a tomar. En un episodio de la serie de comedia, The Big Bang Theory, en español, la teoría del Big Bang, a Sheldon y a Leonard les roban algunos objetos, especialmente consolas y videojuegos, en donde uno de esos se trata del juego The Legend of Zelda Ocarina of Time. They took our TV, 2 laptops, 4 external hard drives, our PS2, our PS3, our Xbox 360, our classic Nintendo, our Super Nintendo, our Nintendo 64, and our Wii. We like games. Right, games. They took Halo 1, Halo 2, Halo 3, Call of Duty 1, Call of Duty 2, Call of Duty 3, Rock Band 2, Final Fantasy 1 through 9, The Legend of Zelda Ocarina of Time, The Legend of Zelda Twilight Princess, Super Mario Brothers, Super Mario Galaxy, Mario and Sonic at the Winter Olympics, and Ms. Pac-Man. Las tres joyas que Link reúne al principio del juego, la Esmeralda Kokiri, el Rubí Goron y el Zafiro Zora, son las mismas que representan a la tercera generación de juegos Pokémon. Primero. Ocarina of Time fue el primer juego de la serie en ser sacado en gráficos 3D. Ocarina of Time, junto con el primer juego de la saga The Legend of Zelda, son los primeros y únicos videojuegos de la serie en estar para 5 consolas de Nintendo. Ocarina of Time está para las plataformas de Nintendo 64, Nintendo GameCube, Wii, Nintendo Wii y próximamente estará para Nintendo 3DS. The Legend of Zelda Ocarina of Time, hasta el momento, es el juego que se posesiona en el comienzo de uno de los aspectos más relevantes y discutidos: la historia de la saga. Varios. Después de salir del bosque Kokiri por primera vez, podemos apreciar una pequeña figura ubicada en la parte superior izquierda de la pantalla. Tal figura, que parece ser una puerta, sigue mostrándose en gran parte de los sitios de Hyrule durante todo el transcurso del juego. Hasta el momento, no he logrado saber seguramente si se trata de algún secreto o un error del juego. En el lago Hylia, podemos apreciar en el árbol ubicado en el centro de este, la marca de lo que parece ser unas garras.
Al entrar al molino de Villa Cacarico, se puede apreciar que en vez de aparecer el nombre de este, aparece un signo de pregunta como si no se conociera qué sitio es. Según mi punto de vista, tal cosa sucede ya que el molino conecta con la tumba de Gampé, y por ello se pone en duda si tal lugar es uno o el otro, o los dos. Además, al entrar a la tumba de Gampé, también se aprecia el signo de pregunta. Incluso, si tocamos la canción de las tormentas en las escaleras que conectan el molino con la tumba, y a continuación entramos al molino, provocará el fin de la lluvia y notaremos que la escalofriante música de la tumba sonará en vez de la música que debería corresponder al estar en el molino. Al parecer, la princesa Zelda al transformarse en Sheik, utiliza un hechizo Sheikah de travestismo. Seguimos con Majora's Mask. Errores. En el juego, podemos llegar a un nuevo día donde no corre el tiempo, mediante un sencillo truco, sin la necesidad de utilizar Geichaks. En realidad existen muchos otros trucos o problemas técnicos dentro del juego. Decidí poner este porque es quizás el más interesante. Es un poco extraño que no corra el tiempo dentro de la torre reloj. Sinceramente, no estoy seguro si se trata de un error o si existe alguna u otra razón que hace coherente el hecho de que el tiempo no corra en este sitio. Kondo y la música. La canción de la casa de la caja de música de Majora's Mask está basada en la melodía que suena en el nivel Big Bus Merry Go Round de Super Mario 64. Kondo compuso una versión invertida de la canción de Saria de Ocarina of Time, con algunas modificaciones, y la utilizó para la canción de curación de Majora's Mask. Las canciones que están interpretando algunos integrantes del grupo Indigo Ghost, dentro de su respectiva habitación, son de otros juegos de la saga de Zelda. Dijo, el baterista, toca la canción de las cuevas de A Link to the Past. Japas, el bajista, toca la melodía que suena en las mazmorras de The Legend of Zelda. Y Evans, el pianista, toca la canción de Game Over del mismo juego anterior. Para algunos, Tingle es parecido al compositor principal de la saga de Zelda, Koji Kondo. Varios. Cuando se está hablando en el pueblo Goron, con el búho del juego, que al parecer es un homólogo de Kaepora Gaebora de Ocarina of Time, extrañamente recuerda la conversación de él y Link hablada en el pantano, a pesar de haber retrocedido el tiempo una vez terminado el templo del bosque Catarata.
Al mirar por el telescopio de la ciudad reloj, se podrá ver dos individuos con sus brazos arriba moviéndolos, uno ubicado en los arbustos cerca de la entrada para ir al pantano del sur. Y otro ubicado encima de un pilar en el camino hacia Valle y Cana. Aunque no sea muy curioso, el propósito de estos hombres es dar a conocer el sitio exacto de dos hoyos en la tierra, ubicados justo donde están parados. Lo curioso es que al dejar de ver por el telescopio e ir al campo termina rápidamente, tales individuos desaparecerán. Este es el primer juego de la saga de Zelda donde es posible luchar contra los jefes de los templos cuantas veces se quiera. Quizás, Mikau estaba involucrado románticamente con Ulu, y podría ser el padre de sus hijos, por su gran determinación para conseguir los huevos e incluso porque la pareja estaba caminando tomada de la mano el uno al otro en la visión de Mikau al morir. Mucho se rumora que la Torre de Piedra se basó de la construcción de la Torre de Babel. Se dice esto precisamente por el gran parecido de las dos torres, pero más por su historia que dice que un pueblo antiguo intentó construir una torre que pudiera llegar a los cielos. Las diosas de la Trifuerza desaprobaron y arruinaron sus planes conduciéndolos al infierno. En la historia bíblica, la gente intentó construir una torre que pudiera llegar a los cielos. Dios, para evitar el éxito de la edificación, hizo que las personas hablaran diferentes lenguas, lo que hizo que hubiera mucha confusión y la cooperación pareciera imposible. Bueno amigos, eso es todo. Aquí pudieron apreciar otras curiosidades de estos grandes juegos de la saga de The Legend of Zelda. Ocarina of Time y Majora's Mask. Muchas gracias por haber visto el video. Espero les haya gustado. Suerte, y hasta pronto.